Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Hoy iniciamos nuestro espacio de hoy con las mismas palabras de Jesús de Mateo 7. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¡Wow! ¡Ay, mi Dios! Si nosotros nos lleváramos de eso, mis hermanos, miren, no hubiera guerra, no habláramos mal del otro, no hubieran chismes, no hubiesen tantos problemas. ¿Por qué? Porque tú no quieres, tú mismo no te tratas mal, ¿verdad que no? Trata a los demás como tú quieres que ellos te traten a ti. ¿Tú quieres que el otro te dé amor? Pues dale tu amor. Ay, que mi marido es muy seco, ay, que mi hijo esto, que mi hijo aquello. No importa. Trátalo como tú quieres que ellos te traten a ti. Y cuando tú vengas a ver, ya van a estar exactamente dando el mismo amor que reciben. Porque lo que se recibe, eso mismo se da. Dicen por ahí que de lo que está lleno el corazón es lo que la boca habla. Y es verdad, es verdad. Habemos personas que hablamos maldiciones, vivimos en crítica, en problemas, porque eso es lo que tengo en el corazón. Sin embargo, habemos otras personas que hablamos del amor, porque eso es lo que hay en el corazón. Cada cual da lo que tiene. Cada uno da aquello que tiene. Por eso, mis hermanos, la gran enseñanza de Jesús, tratar al otro como tú quieres que te traten. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a estar hablando sobre la conjuntivitis, este problema, pues este virus que está realmente atacándonos en este verano en los ojos, ¿verdad? Vamos a tener una doctora que nos hablará sobre ello, nuestros segmentos habituales, la palabra de Dios, la abuela, psicología y fe. También vamos a hablar de una persona que es ciega, pero que ve. Dime tú, ¿y cómo es eso, Rosa? Un ciego con una gran visión. Vamos a hablar hoy sobre Bartimeo, ese personaje bíblico que nosotros escuchamos como el ciego de Jericó. Ponemos este programa en las manos de Dios, ponemos tu hogar, tu vida, tu familia, desde este momento lo ponemos en las manos poderosísimas de Dios. Y así como Bartimeo, nosotros el día de hoy puedan nuestros ojos abrirse a la luz del Espíritu, puedan nuestros ojos abrirse a la luz de Cristo. Sean ustedes bienvenidos a Kairos, el tiempo de Dios. Vuelve a Petición, lo mejor de Grecia, Jordania y Tierra Santa, junto al Padre Chelo, del 5 al 20 de noviembre del 2018. Reafirma tu fe en Tierra Santa visitando Cesarea Marítima, Belén e Incarén. Renovación de votos matrimoniales en Caná y del bautismo en el río Jordán. Iglesia de la Natividad y mucho más. En Grecia, Corintios, Filipo, Tribuna de San Pablo, Atenas, Acrópolis, entre otros. Y en Jordania, Ruta del Éxodo, Safari por el Desierto, Petra, Ciudad de Piedra y del Antiguo Reino, Montenevo y mucho más. Ven tras los pasos de Jesús en Tierra Santa, de San Pablo en Grecia y la Ruta del Éxodo en Jordania. Financiamiento disponible en Alaber. Vamos entonces de inmediato a dar paso al Padre Franklin,
que en este programa de hoy que estamos hablando sobre la vista, los ojos, el ver, el no ver, el personaje de hoy, el ciego Bartimeo, vamos a escuchar la reflexión del padre Franklin sobre el ciego de Jericó, Bartimeo. Seguimos. A mi ciudad, cuando me sienta que estoy casi al desmayar, levantaré banderas. Hola para todos y para todas, qué hermoso momento. Nos encontramos de nuevo en su programa Kairos. Y hoy quisiera tratar de un tema muy bonito sobre alguien que aparece en la Biblia, aparece en un texto bíblico del Evangelio. Y creo que muchos han escuchado hablar de ese gran hombre que le voy a decir. Es Bartimeo, una persona que adolecía de visión, era ciego. Y digo que era ciego porque se encontró con uno que pudo ayudarle en su problema. Y el tema, pues, para reflexionar en esta noche es Bartimeo, un ciego con visión. ¡Wow! ¿Cómo un ciego con visión? Sí. Y a mí, pues, cuando uno lee los textos, pues siempre tiene que irse al momento, a la problemática, a lo que le pasaba en el momento. Los protagonistas, y esos protagonistas pues ayudan mucho a descubrir qué intención había, qué deseo había, no solamente de la persona que se acerca a Jesús, sino del mismo Jesús. Y para lo que hoy pues leemos esos textos, ¿qué nos enseña para en estos tiempos, para este momento? Y lo digo, el tema de un ciego con visión, es porque no solamente es una visión con la parte de los ojos, es lo que hace el ser humano como meta, como llegar a un objetivo, a una experiencia. Y una vez, pues, en una Eucaristía con niños, que en la parroquia tenemos una Eucaristía todos los sábados con niños a las 9 de la mañana, pues yo le pedía a los niños, entre preguntas y algunas dinámicas, que si conocían una persona que creían sin ver. Bueno, pues aquí está el tema. Cuando una de las niñas de las que estaban levantó las manos y yo la llevo a donde podía pues expresar, y pues tuve que subirla de hecho a una de las sillas porque era pequeñita, y cuando le pregunto, le hago la pregunta, me dice que sí, que ella conoce dos personas que creen sin ver. Bueno, por lo de le cuestiono y me dice que sí, y yo, ¿cuál es? Dice, sí, yo tengo dos amiguitos que son ciegos y creen mucho en Dios. Y qué interesante que ahí está la visión que Bartimeo pues nos enseña, un ciego con visión. ¿Cuántos seres humanos tenemos los ojos muy buenos, pero no tenemos buenas visiones, no tenemos buenas actitudes, no tenemos buenos corazones? Pues Bartimeo lo tenía. De hecho, me encanta, una de las preguntas que para mí es clave en la vida espiritual es saber ¿qué queremos que Jesús haga con nosotros? Porque durante el camino de Jesús se encontró con muchos ciegos. Y hay otros ciegos que se encuentran con Jesús voceando, otros que quieren callarlo. Pero Bartimeo tiene algo especial. Yo quiero leerle el texto bíblico que está en Marcos y para que, de hecho, reflexionemos con un texto base para esta noche. Pues está tomado de Marcos 10, verso 46 al 52. Y dice que en aquel tiempo, mientras Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que Jesús estaba pasando, pues se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando a su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo, «Raboní», que significa maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Estamos frente a lo que le decía al principio. Un hombre que tiene visión de que quien está pasando por su vida, pues puede ayudarle a levantarse de donde está. Recuerden que era mendigo, recuerden que tenía padre, pero no tenía ayuda de ese padre, porque quizá también era otro personaje con situaciones difíciles. Y dice una palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y diría mucho, un pobre no puede ayudar a otro pobre. Pero en este caso pasó un rico, pasó un millonario, pasó... ¿Quién? Jesús. Y Bartimeo no tenía los ojos malos,
físicamente o no podía ver, pero tenía los oídos muy buenos, y al escuchar el pasar de las personas y saber quién era por sus oídos, dijo en su corazón, y quizá también lo dijo expresándolo como lo dijo ahí, a viva voz: pasó la oportunidad de mi vida, no la voy a dejar escapar. Y es la vida del cristiano, todos los días es la oportunidad de tu vida, de una buena conversión, de buen arrepentimiento, pero también no solamente de pensar en ti, sino de pensar en el que pasa por tu lado o tú pasas por el lado de ese que necesita. Y somos muchos los que quizá estamos pasando frente a tantas personas con muchas necesidades, con muchas precariedades, y lo estamos dejando igual. Jesús pasó por el corazón, por la mente de aquel ser humano que no podía verlo, pero sí podía creerle. Y creyó en ese gran Jesús al punto de que no solamente se acerca a Jesús, sino que consigue lo que tanto deseaba desde cuando nació, porque seguro que era un ciego de nacimiento. Pero pudo ser un ciego por un accidente, como tú y como yo, que muchas veces hemos visto, pero hoy no estamos viendo. Quizá hemos creído. Hay personas que hoy no están creyendo por cualquier situación en la vida diaria, en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, y se alejaron de la iglesia. Necesitan volver a acercarse a Jesús. Y tú le puedes decir con sinceridad: necesito volver a creer. Necesito volver a ver lo que yo tanto veía en la iglesia, personas buenas, personas santas, personas que me ayudaban a mí, y que hoy quizás no la tengo, sino quien me está persiguiendo, quien me está criticando, quien me está poniendo en tela de juicio. Quisiera ver justicia en este mundo de tantas realidades que no son justas. Quisiera ver un mundo con la naturaleza respetada, donde la biodiversidad se respete, los animales, los árboles, los ríos, los niños no se aborten, las mujeres se respeten. Quisiera ver que el progreso de los pueblos llegue, y que no sea una utopía de muchos o un sueño de pocos, y donde los ricos puedan compartir y los pobres puedan vivir dignamente. Donde el gobierno, la justicia se unan para un solo grito, que respeten las leyes. Quisiera ver que los consagrados seamos fieles, y que comprometidos con el Cristo que murió en la cruz, también hagamos posible que podamos ver a ese Jesús en nuestras vidas diarias, y que en verdad Bartimeo exista en cada ser humano que en este mundo necesita ver. Dios les bendiga a todos. Un aporte para todos y para todas de La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Para que nunca tengan miedo de... Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Ven a vivir una experiencia de fe en la Peregrinación Colombia 2018, del 11 al 16 de octubre, junto al Padre Chelo. Visitaremos el Santuario Divino Niño, Catedral de Sal, Santuario del Señor Caído en el Cerro de Montserrat, Museo de Oro, Iglesia San Agustín, Barrio La Candelaria y mucho más. Acompáñanos a conocer Colombia junto al Padre Chelo y de la mano de Tours Religiosos Mundiales, con quien puedes realizar tus sueños. Financiamiento disponible en Alaber. Gracias por continuar con Kairos, el tiempo de Dios. Saludos hermanos de Kairos, qué bueno que están con nosotros. Hoy tenemos un tema importantísimo de reflexionar sobre cuáles son nuestras excusas, qué es lo que no nos deja actuar, qué es lo que no nos deja tomar decisiones, qué es lo que nos deja paralizados en muchos momentos. Y en muchos aspectos de nuestras vidas, mucha gente se siente atada. Y esa atadura lo usan o tienen como medio las excusas. Y tengo unas excusas siempre para
no ponerme a estudiar, para no dejar una relación que no funciona, que está pisoteando mi dignidad, que me maltrata. Pero también tengo una excusa para no reflexionar sobre las cosas que tengo que mejorar. Pero también tengo una excusa para no llevarme mejor con mi esposo, con mis hijos, porque ellos son los que tienen el problema. Tenemos muchísimas excusas en nuestra vida cotidiana, pero también estas excusas nos van como creando una distancia entre las cosas que yo creo que puedo hacer, que tengo que hacer, y las metas que me he trazado a largo plazo o a corto plazo. Muchas veces nos dejamos manejar del miedo, y el miedo no es malo, el miedo es bueno, pero lo que nosotros tenemos que hacer es manejar esa emoción para que entonces podamos superar y hacer lo que tenemos que hacer. También tenemos excusas sobre que pensamos que no soy capaz, que no tengo lo suficiente valía para emprender un proyecto, que no tengo posibilidades de hacer las cosas que el otro hace, pero tú sí te la tienes, porque definitivamente tú eres mucho de dones, virtudes, talentos y posibilidades igual que el otro. Tú vas a poder. Pero también tenemos la excusa de que no lo hago porque no tengo quien me ayude. Pero busca ayuda, pide ayuda. Pero también tenemos la excusa de que no soy capaz, de que me dejo llevar porque es mejor quedarme tranquila, porque tal vez yo no lo voy a hacer bien. Entonces, evaluar la posibilidad que cada uno tiene, que cada uno tenemos como persona, con esa cualidad de dignidad que Dios nos dio, de valor, y en esa misma medida, entonces, date cuenta de que sí puedes lograr muchísimas cosas. Nuestras limitaciones, muchas veces limitaciones que no existen, son limitaciones mentales. Y sí, nosotros tenemos el poder de hacer las cosas de una manera diferente y de obtener buenos resultados si dejamos a un lado las excusas que no nos dejan ser, que nos paralizan, que nos imposibilitan crecer. Vive la realidad hoy. Date cuenta de cuáles son las cosas que te están impidiendo lograr metas que te trazaste o tener nuevas posibilidades para tú aprender de ti mismo. Es importante que te des cuenta que cada día presentamos excusas para tener una mejor cara ante los demás. Si llego tarde al trabajo, fue que me cogió tarde porque hubo un tapón, pero en realidad fue un tapón. Pero también es que me llevo mal con fulano porque es el culpable, es el que lastima esta relación. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu excusa? ¿Realmente es así? Entonces es importante, mis hermanos, que cada día veamos cómo nos estamos manejando, cuáles son las cosas que tenemos que dejar para tener cambios en nuestras vidas, para que nuestra vida sea más plena y para que las excusas, las debilidades que nosotros tenemos, las podamos superar. Así que muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima. Continuando el día de hoy con este tema sobre la vista, los ojos, y hemos tomado como base al ciego Bartimeo, el ciego comúnmente, como nosotros llamamos, el ciego de Jericó. Este ciego, pues según la palabra nos dice, su nombre era Bartimeo. No se mencionan sus familiares, no se menciona si tenía padres, si tenía hogar, si tenía familia. Eso no se menciona, nada de eso. Simplemente se habla de un mendigo. En aquel tiempo, en tiempos de Jesús, en el pueblo de Israel, ya viene desde la ley de Moisés, una persona con algún defecto físico era considerada una persona que no era bendecida por Dios, sino que estaba maldecida, o sea, como que tenía algo
algo que Dios no le había bendecido, ya sea por sus pecados o por determinadas situaciones. O sea, era una persona excluida de la sociedad. Y Bartimeo, pues precisamente por ser ciego, dice la palabra que él vivía en la cuneta. Lo único que tenía, era una persona sumamente pobre, lo único que Bartimeo tenía, según la única posesión, era un manto. El manto que lo cubría del frío, lo cubría de la noche, y lo cubría pues de noche para dormir. El ciego Bartimeo escuchó, él era ciego, pero tenía buena escucha. Él escuchó que Jesús, el Mesías mencionado por los profetas, estaba caminando por el pueblo, estaba caminando y haciendo milagros. Ya él había escuchado hablar de los milagros de Jesús. Primer dato, él escuchó hablar de Jesús. Por consiguiente, podemos decir que Bartimeo era un hombre de fe. Tenía fe. ¿Por qué tenía fe? Porque de inmediato él escuchó hablar de Jesús, creyó en que ese Jesús que anuncian, que andan hablando de él, creyó que ese Jesús podía sanarle de su ceguera. Una ceguera que podemos decir corporal porque no podía ver. O sea, una ceguera física, no veía. Eso era obvio. Pero también él tenía otra ceguera, una ceguera espiritual, o mejor dicho, tenía una visión. Oye esto, era ciego, pero podía ver, no con sus ojos de la carne, sino con sus ojos espirituales, porque él sí supo ver, porque vio con los ojos de la fe. Por eso podemos decir que Bartimeo era un ciego, pero con vista, con visión, con una gran visión, que quizás el que tenía ojos carnales buenos no podía ver a Jesús. Tenía fe, creyó en Jesús. Cuando él escucha, porque como ya dije, no veía, él solo escuchó que Jesús estaba caminando, salta de donde él estaba, dice de la cuneta, podemos decir así, salta, suelta el manto y se aferra a Jesús y le dice, Jesús, hijo de David. O sea, hace alusión a las profecías de que el Mesías iba a ser descendiente del rey David. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aclama la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo me imagino que cuando Jesús escuchó esta aclamación, porque así como Jesús tenía muchos seguidores, así también tenía muchos perseguidores, muchas personas que no creían que él era descendiente del rey David. El rey David, considerado uno de los reyes más esplendorosos de todo Israel y del cual decían los profetas que iban a ser el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel, descendiente de David. Cuando el ciego de Jericó dice, Jesús, hijo de David, está haciendo una afirmación de fe, de que es descendiente del rey David. Como en todo, cuando el ciego Bartimeo se le cae detrás a Jesús, mucha gente trató de callarlo, trató de decirle, oye, no moleste al maestro, no, tú no ves que tú eres un ciego, tú no eres nada, tú no eres nadie. Pero él seguía gritando. Podemos decir entonces que Bartimeo era un hombre de fe, de visión y de perseverancia. Él seguía perseverando y seguía llamando a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tú y yo, el día de hoy, podemos hacer la misma exclamación. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y ahí tú le presentas tus problemas. Él le presentaba su ceguera, porque cuando Jesús se acerca, ahí, esta es una de las escenas que yo digo, oye, pero ahí vuelve Jesús de nuevo a romper con nuestros esquemas. Le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Si Bartimeo hubiese sido dominicano, le dice, tú no estás viendo, te explico que yo no veo, yo lo que quiero es ver, yo lo que quiero es ver, porque era lógico. Podemos decir, es una pregunta tonta. Si yo estoy ciego, lo único que yo quiero es ver. ¿Por qué Jesús le dice, qué quieres que haga por ti? Él sabe lo que necesitaba Bartimeo. Él sabía lo que necesitaba Bartimeo. Sin embargo, quería que él lo dijera. Él. Jesús sabe que tú tienes deuda, Jesús sabe tus problemas, Jesús sabe que tú estás buscando empleo, no lo encuentras, sin embargo tú tienes que decirlo, Jesús, yo quiero un empleo, yo quiero trabajar, yo quiero esto, yo quiero aquello. Decirlo, Él lo sabe, pero le gusta que se lo digan. De lo contrario, a Bartimeo no le hubiese preguntado qué quería, porque lo lógico que Bartimeo quería era ver. Bartimeo entonces, podemos decir que cuando recupera la vista, dice la palabra, que él soltó el manto, él lo soltó todo, todo. Y recuerden, lo único que tenía Bartimeo era ese manto y lo dejó todo para seguir a Jesús. A diferencia del joven rico que, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Dice el Señor, bueno, anda, vende lo que tiene y sígueme. ¿Qué? ¿Que deje mis posesiones? Jamás. Y no lo siguió. Dice que el joven rico se fue muy triste. ¿Cuánta gente rica que dice un refrán que lo único que tienen es dinero? Y quizá tú y yo diríamos, bueno, pero lo tiene todo. No, no tiene nada. Lo único que tienen es dinero. Le falta lo más importante, que es el Señor. Bartimeo lo entregó todo. Soltó su casa, porque su casa era la cuneta, su casa era la manta, y lo dejó todo para seguir al Señor. Tú y yo, a ejemplo de Bartimeo, podemos pedir a Jesús el día de hoy que nos abra nuestros ojos espirituales, que podamos ver lo que está pasando alrededor, que podamos ver a la persona que quizás está sufriendo. Y yo vivo en mi nube y no la miro. Al igual que Bartimeo, nosotros hoy podemos abrir nuestros ojos espirituales. Dios puede hacerlo. Recuerda, Bartimeo fue perseverante. Dejó todo lo que tenía para seguir a Jesús. Lo entregó todo. Era ciego, pero veía porque supo ver a Jesús. Yo espero que tú y yo hagamos al revés, que podemos ver con nuestros ojos carnales y no vemos con nuestros ojos espirituales. Así que vamos a continuar con Kairos, el tiempo de Dios, y pasamos de inmediato a nuestra abuela, a ver qué nos traerá nuestra abuela el día de hoy. Pasamos contigo. Para que canten las familias en su hogar. Bendiciones, hermanos televidentes. Aquí, como siempre, feliz de la vida de estar de nuevo en sus hogares. Espero en Jesús que este mensaje que hoy le va a llegar sea para bien. Como nos dice Pablo. Pablo nos dice, recuerda a los efesios que han sido salvados. Han sido salvados gratuitamente por la fe, no por mérito propio. Por tanto, nadie debe gloriarse. En todo caso, es realizar las buenas acciones que Dios nos ha asignado como tarea. Dar testimonio de su vida cotidiana, del don que Dios le ofrece, liberándolo del pecado. ¿Qué acciones debería fomentar
para que su vida transmita a los demás el don recibido de Dios. Agradezca a Dios haber recibido gratuitamente el don de la vida nueva en Cristo. Pida vivir la resurrección cada día. Realice aquellas acciones que el Espíritu le ha sugerido en oración para realizar la tarea que Dios le ha asignado como cristiano. Queridos hermanos, como tú ves, como nos dice Pablo, tenemos que poner en acción los dones que el Señor nos ha asignado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, todo ser humano tiene más de un don. Puede ser el don de ser madre, el don de saber criar a sus hijos, el don del amor, el don de perdonar. Todas esas cosas tenemos que ponerlas en acción, todos esos dones. Si tu don es predicar, predica, pero predica sin miedo, y predica con fe, predica con amor, porque ese fue el don que Él te dio. ¿Por qué? Porque eso es normal. Siempre Satanás se quiere meter en las cosas buenas que hacemos por Dios, como lo manda. Todos cristianos tenemos que ponernos en acción con nuestros dones. Así, queridos hermanos, el don que tú tienes, ponlo en práctica, porque eso es lo que tenemos que hacer. Será hasta la próxima, hermanos televidentes, si así el Señor lo permite. Bye. Para que canten las familias en su hogar. Ahora puedes disfrutar de Kairos en nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar todos nuestros programas, los segmentos, mensajes, cápsulas, visitas a otras tierras, nuestras actividades. Suscríbete a nuestro canal y disfruta de las bendiciones que tenemos para ti. Encuéntranos como Kairos, el tiempo de Dios. Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Vuelve a petición lo mejor de Grecia, Jordania y Tierra Santa junto al Padre Chelo del 5 al 20 de noviembre del 2018. Reafirma tu fe en Tierra Santa visitando Cesarea Marítima, Belén e Incarén. Renovación de votos matrimoniales en Caná y del bautismo en el río Jordán. Iglesia de la Natividad y mucho más. En Grecia, Corintios, Filipo, Tribuna de San Pablo, Atenas, Acrópolis, entre otros. Y en Jordania, Ruta del Éxodo, Safari por el Desierto, Petra, Ciudad de Piedra y del Antiguo Reino, Montenevo y mucho más. Ven tras los pasos de Jesús en Tierra Santa, de San Pablo en Grecia y la Ruta del Éxodo en Jordania. Financiamiento disponible en Alaber. Gracias por continuar con Kairos, el tiempo de Dios. Hoy estamos hablando de la vista, los ojos, el ver, el no ver. Bartimeo, ese ciego con visión, un ciego que ve. O sea, dedicando el día de hoy a estos focos que Dios nos ha regalado, a uno de los 5 sentidos que Dios nos ha regalado, que es la vista. Ver,
ver con los ojos del alma, ver con los ojos carnales. Precisamente los ojos carnales están siendo pues atacados por virus, bacterias, y una de esas bacterias es la conjuntivitis. ¿Qué es la conjuntivitis? ¿Cómo se previene? Y cómo, ya si la tengo, cómo puedo manejarla. Vamos a pasar a la doctora Menay Rodríguez, quien es oftalmóloga, y ella nos va pues a traer un poquito de luz a cómo nosotros manejar esta infección, como ella lo llama, de la conjuntivitis. Pasemos con usted, doctora. Levantaré banderas a la libertad y que no muera la esperanza, gritaré fuerte la... Saludos, gracias al programa Kairos por invitarme hoy a hablar de la conjuntivitis. Yo soy la doctora Menay Rodríguez, soy oftalmóloga con una subespecialidad en oftalmología pediátrica. Hoy queremos hablar de la conjuntivitis. Actualmente, esta está afectando a toda nuestra población. ¿Qué es la conjuntivitis? La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva. La conjuntiva es una mucosa que recubre tanto el globo ocular y los párpados. Esta se puede inflamar por diferentes factores. Entre estos están las alergias, las bacterias y los virus. Actualmente es un virus que está afectando a la población. ¿Qué es este virus? Es un virus llamado adenovirus que puede vivir en la tierra, en el agua, en los árboles, meses y años. Inmediatamente se pone en contacto con una persona, ya puede ser la transmisión de persona a persona. Cuando una persona ya está infectada por este virus, va a tener lo que es lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fiebre, malestar general, sensación de pajita o harinilla en el ojo. Cuando se toca sus ojos y toca estas secreciones, puede dejarla en lo que son los instrumentos, los manubrios, tanto del trabajo, de la casa, de la escuela. Y otra persona, cuando se pone en contacto con estos instrumentos o estos manubrios o estos objetos que ya están infectados, pueden obtener el virus y este puede ingresar a través de las mucosas a su organismo y provocarle también la infección. Ya que tenemos estos síntomas de fiebre, malestar, el lagrimeo, debemos acudir a un médico a que nos dé tratamiento. El tratamiento es específico y es individual para cada persona, por lo que se requiere que vaya un médico especializado, preferiblemente un oftalmólogo, para que le trate adecuadamente. ¿Cómo yo puedo evitar infectarme? Debemos evitar el contacto con personas que tienen conjuntivitis, los besos, los abrazos, los saludos. Estas personas deben estar en aislamiento, preferiblemente no salir de casa, para así evitar la propagación de este virus. Las personas que no estamos infectadas debemos lavarnos mucho las manos para evitar, si estuvimos en contacto con algún instrumento o objeto infectado por el virus, el mismo pueda ser eliminado antes de entrar a nuestro organismo, porque el contacto mano-ojo de lo que es la secreción con este virus es la forma más rápida de propagación a nivel de la población. Dar gracias a todos por escucharme y espero que sea de mucha ayuda toda la información que le pueda brindar hoy. Y cuídense de la conjuntivitis. Gritaré fuerte la noticia del Kairos en mi ciudad. Hoy, mis hermanos, la iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo, dos pilares de la iglesia, dos columnas de la iglesia, dos hombres que entregaron su vida totalmente a Cristo. San Pedro, que fue uno de los discípulos de los 12, que lo siguió desde el principio, por él fue capaz, lo negó, por él se entregó, por él hizo todo. San Pedro, el primer papa de nuestra iglesia. San Pablo, que no fue directamente discípulo de Cristo, no lo conoció, pero desde que se encontró con él en Damasco, ese relato de que Jesús tumbó a San Pablo del caballo. Bueno, San Pablo, perseguidor de cristianos, pasó a ser uno de ellos, uno de los cristianos, hasta el punto de entregar su vida por él. Ambos, San Pedro y San Pablo, evangelizaron por diferentes lugares y en algún momento de sus vidas terminaron pues en Roma. Allí fueron los dos sacrificados. San Pedro
fue crucificado, pero él no se consideraba digno de ser crucificado como Cristo, sino que con la cruz invertida fue que él fue también crucificado San Pedro en Roma. Él se representa con las llaves por ser él el primer papa de Roma, por ser el primer papa de la iglesia. Las llaves, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro se le entregaron las llaves del cielo, las llaves de la iglesia. San Pablo se identifica por la pluma, por haber sido un gran escritor. Escribió cartas, las cartas hermosísimas de San Pablo. Entonces San Pablo también murió en Roma. Vamos a presentar entonces ahora dos de las basílicas más importantes de Roma, de las basílicas mayores, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo. San Pablo extramuros, porque está fuera de los muros de Roma. Ambas están en Roma y hoy pues vamos a conocer un poco de la historia de estas dos importantísimas basílicas de Roma. Así que pasemos con ustedes. Seguimos. Kairos, 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 el tiempo de Dios. Kairos. Hoy conoceremos la Basílica de San Pablo Extramuro, una de las 4 basílicas más importantes de Roma. Se llama San Pablo Extramuros porque la basílica queda fuera de las murallas de Roma. Anteriormente los cementerios debían de estar fuera de las murallas de la ciudad, ya sea por motivos religiosos, por motivos higiénicos, por la razón que fuera. Cada una de las entradas está una estatua de San Pablo, de San Pedro, representado cada uno con sus símbolos, uno con la llave, el otro con la espada. Así que hoy en Kairos, acompáñenos, estamos desde Roma recorriendo las principales catedrales de la ciudad. Veamos. Basílica de San Pablo Extramuros. La Basílica de San Pablo Extramuros es una de las 4 basílicas mayores católicas, junto con San Pedro, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, y una de las 5 iglesias consideradas como las más antiguas de Roma. Es la segunda basílica mayor de Roma, después de San Pedro. Según la tradición, es el lugar donde el apóstol Pablo fue enterrado. La basílica representa al arte paleocristiano. La basílica y todo el complejo anexo, incluyendo la abadía, son parte de la República Italiana y propiedad extraterritorial de la Santa Sede. La basílica es una de las iglesias que se deben de visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en el Año Santo. Hay que imaginarse una tumba pobre, un sarcófago junto a otras sepulturas de todo tipo y extracción social, más o menos como la de Pedro en la necrópolis vaticana. Más tarde, sobre ese lugar, objeto de continua peregrinación desde el siglo I, el emperador romano Constantino, 306-337, creó una pequeña basílica a 2 kilómetros de la muralla aureliana que circundaba a Roma, saliendo por la puerta de San Pablo, de lo que resulta su nombre. Fuera de los muros, extramuros. Una curiosidad de la iglesia son las naves y el crucero de la basílica, que tienen grandes medallones que contienen retratos de todos los papas que ha tenido la Iglesia Católica. Existen un gran número de ellos, por lo que hay medallones vacíos. Cuenta la leyenda que cuando se completen todos los medallones y no quede sitio para el retrato del papa siguiente, se acabará la iglesia tal y como la conocemos hoy en día. Un lugar que vale la pena visitar. Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. La impresionante Basílica de San Pedro. Basílica de San Pedro. Es considerada como uno de los lugares más sagrados del catolicismo. Se ha descrito como ocupante de una posición única en el mundo cristiano.
y como la más grande de todas las iglesias de la cristiandad. Es una de las 4 basílicas mayores y una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en el Año Santo. En la tradición católica, la basílica se encuentra situada sobre el lugar de entierro de San Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, primer obispo de Antioquía, primer obispo de Roma y por lo tanto el primero de los pontífices. La construcción del actual edificio sobre la antigua Basílica Constantiniana comenzó el 18 de abril del 1506, por orden del Papa Julio II, y finalizó el 18 de noviembre del 1626. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia, como Donato Bramante, Miguel Ángel Overnini. Un lugar verdaderamente impresionante y digno de visitar. Hoy en Kairos visitamos la Basílica de San Pedro en Roma. Familias en su hogar, que ha llegado el Kairos a mi ciudad, para que nunca tenga miedo de cantar. Que ha llegado el Kairos a mi ciudad, para que todo el mundo sienta que ha llegado. Hoy el Señor nos ha invitado a ver con el corazón, no solamente con nuestros ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales. Si nuestros ojos espirituales están limpios, dice que los ojos son las ventanas del alma, son los focos. Si nuestra alma está limpia, los focos espirituales también estarán limpios. Si nosotros vemos desde nuestro corazón, desde nuestra alma, pues vamos a ver el mundo de un modo diferente, vamos a ver la gente. Dice una de las apariciones de la Virgen que Satanás le fascina resaltar los defectos de los demás. Sin embargo, Dios lo que quiere que tú y yo veamos no solamente son los defectos del otro, sino las virtudes del otro. También vamos a, como dice la doctora Menaís, aprender a cuidarnos nuestra vista carnal, aprender a cuidarnos de la conjuntivitis, llevar las recomendaciones, aprender también del ciego Bartimeo, un ciego con tanta visión, un ciego que a pesar de no ver, podía ver a Jesús. Y tú y yo tenemos ojos y a veces no vemos a Jesús. El padre Franklin, que también nos habló, nos abundó sobre Bartimeo. Asimismo la abuela, la doctora, la psicología y fe. El tema de hoy realmente, el programa, cargado de tanta información espiritual, de tantas cosas que para ayudarnos a crecer, seguir el ejemplo de San Pedro y San Pablo. O sea, muchas cosas por qué aprender, muchas cosas que poner en práctica el día de hoy. Por eso, mis hermanos, al llegar al final del programa, vamos a orar y cerremos nuestras ventanas corporales para abrir las ventanas espirituales. Espíritu de Dios, en esta noche, Espíritu Santo, queremos pedir una unción especial de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte, Señor Jesús, que tú limpies nuestras ventanas espirituales. Señor Jesús, queremos pedirte que al igual que como tú hiciste con el ciego Bartimeo, tú limpie y abra nuestros ojos. Y a ti, mi querido hermano y hermana, quiero que tú por un momento te hagas la idea de que Jesús está parado frente a ti y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dime, ¿qué quieres que haga por ti? Te dice Jesús. Y yo sé que quizás tu mente, tu corazón dirá, miles de cosas. No le digas miles de cosas, dile una, dile dos. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero amarte. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero decir que sí, aunque a veces quisiera decir que no. Te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre santo y poderoso. Bendito seas, Señor.
Abre nuestros ojos, mi Dios. Abre nuestros ojos, que podamos verte, que podamos amarte, que podamos servirte. Pedimos la unción y la bendición de nuestra Madre Santísima, aquella mujer humilde de Nazaret que supo ver a Jesús, amar y amamantar a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendícenos, Señor. Cúbrenos con tu manto de protección y con tu sangre poderosa. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias a ustedes, mis hermanos, por su sintonía. Gracias por dejarnos entrar y ser parte de su familia, ser parte, pues, de la evangelización. Gracias, gracias. No tenemos cómo agradecer al Señor, pues el llamado que nos hace y que nos motiva cada día. Que Dios y María Santísima les bendiga y será pues hasta la próxima, si Él, pues claro, lo permite. Que Dios les bendiga. Sienta que ha llegado el Kairos a mi ciudad. Kairos. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia. Feliz resto del día y bendiciones de Kairos, el tiempo de Dios. El tiempo